damos gracias en esta noche, bendito Dios, por este nuevo día, por esta nueva lección también, bendito Dios Todopoderoso. Gracias por la vida de mi hermano Roberto Bautista, que lo has estado utilizando hasta este día, que sigas utilizando su vida para que podamos nosotros aprender más de tu palabra y no solo llenarnos de conocimiento, sino también poner en práctica todo lo que está en sus escrituras y lo que Sí, hoy Señor. aprenderemos en esta lección. Claro Ayuda que a sí, mis Señor. hermanos que ya están conectados, Amén. los que han de llegar, bendito Dios Sí, también, oh Padre. que Sí, puedan Señor. estar aquí prestando Sí, oh atención a esta Dios. clase tan importante y aquellos que Gracias, no Padre. pudieran llegar, Padre Celestial, allá en sus casas puedan ver la repetición y pueda llenar su Sí, vida de Señor. bendición de esta palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Gracias, Samuel. Pues Nedo, el libro de números es un número de viaje, ¿verdad? Cuando uno va en viaje, siempre pues se siente muy entusiasmado, empieza uno, sale porque sabe que tiene que llegar a un sitio, sobre todo a uno de hombre, ¿no? Uno de hombre tiene unas metas que llegar y digamos, cuando yo salgo de aquí, por ejemplo, que voy para la Florida, pues sé que en 8 horas tengo que estar ahí abajo, ¿no? Y voy, y voy, y voy, y no quiero ni parar. Pero eso, pues, no es así con los hijos, ¿no? Porque los hijos a cada rato quieren ir parando. Y creo que esa es la historia de Israel, viajando por un mundo que no, que medio conocía. Entonces, en primer lugar, aprendiendo a vivir bajo los mandamientos de Dios, aprendiendo a vivir bajo la voz del Señor. Dios tenía un propósito, tener un pueblo en medio del cual Él quiere o tiene que reinar. Dios siempre ha habido un sistema teócrata, Dios reinando. Dios no es comunista, Dios no es capitalista, no es socialista, Él es teócrata, Dios reinando entre su pueblo. Un cierto varón dijo que se llevó unas 40 horas sacar a Israel de Egipto y 40 años para sacar a Egipto de Israel. Creo que se entiende bien esa similitud de cosas que hay allí. Vemos a un pueblo saliendo de Israel. Como saben muy bien, ellos salieron casi corriendo. Por eso es que en la Pascua siempre recuerdan su salida rápida de Egipto. No obstante, se llevaron consigo todo lo que pusieron, sobre todo minerales, joyas, cosas de valor y todo lo que podían. Lo metieron en sus canastos y bolsos y salieron de Egipto. En un viaje siempre se está ansioso para llegar a su destino. Uno siempre se prepara para un viaje. Israel hizo lo posible para sacar de Egipto todo lo que pudo, pero fue una salida rápida. Sea como sea, las salidas siempre están supeditadas a cuándo se va a llegar a dónde vas. Y siempre hay que hacer paradas, puesto que te da hambre, te da sed, el tanto andar te cansa y quieres que con desesperación muchas veces pues llegar al lugar. Pero, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios empieza a quejarse del camino de la vida? Yo creo que todos pasamos por ahí y decimos, Señor, ¿cuándo me sacarás de este lío? ¿Cuánto tengo que soportar? ¿Por qué me está pasando esto? Todos pasamos por situaciones difíciles y este viaje de Israel fue una cosa muy difícil. Si te pasan estas cosas a ti, pues bienvenidos al libro de Números, el cuarto libro del Pentateuco, a veces llamado el libro de las murmuraciones, quejas y rebeliones, o el libro de los 40 años. Números sigue adelante con la historia de la redención de Dios, el tiempo que narra la triste historia de la generación de los hebreos que murieron en el desierto sin saber sin haber llegado nunca a la tierra prometida. Los hijos de Israel cayeron en la incredulidad poco después de salir de Egipto.
Gracias, hermano. Un poema dice: Señor, soy propenso a divagar y me siento mal. Soy propenso a alejarme de ti, a quien digo amar. Es un poema muy bonito, de mucha reflexión. Y alguien, como habíamos dicho antes, dijo que se necesitaron unas 40 horas para sacar a Israel de Egipto y 40 años para sacar a Egipto de Israel. Mientras que en Levítico los hijos de Israel permanecen en el Sinaí, en Números están en movimiento durante casi 4 décadas. Imaginaos, la escena de Levíticos, de Éxodo, salen de Egipto, llegan hasta el monte Sinaí y es ahí pues donde yacen hasta los eventos del libro de Levítico, donde construyen el tabernáculo y desde ahí pues ya la nube sale por su camino, el pueblo de Israel sale con destino a la tierra prometida, que le va a costar 40 años, cosa que podría haber sido de días. Llegar hasta ahí le costó mucho. Bueno, les quiero dejar aquí con un bosquejo de este libro. Los capítulos 1 al 14 se puede titular que es el primer censo, errantes y el segundo censo. La primera generación no creyó y murió en el camino. Estaban errantes y fueron una generación quejista, murmuradora y rebelde. Y ya pues al final vemos una nueva generación que obedecieron, quienes entrarían a la tierra prometida. Entre ellos, pues llegaron, cosa que en el primer plano, ellos salieron del monte Sinaí y llegaron hasta Cádiz. Luego anduvieron por el desierto y volvieron de nuevo a Cádiz y hasta el monte que llegaron hasta los llanos de Moab. Ahí les dejo unas referencias bíblicas que hablan con respecto a eso. La generación viajó del Sinaí a Cádiz Barnea y luego vagó sin rumbo por el desierto hasta su muerte. Fue entonces cuando Dios llamó a la siguiente generación de israelitas y volvieron a Cádiz Barnea y de ahí a Moab antes de entrar a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Según Hebreos 3, la generación que salió de Egipto murió en el desierto porque endurecieron sus corazones y cayeron en la incredulidad. No creer a Dios. El libro de Números vemos cómo Israel salió de Egipto y pasaron por el mar. Sin embargo, de esa generación, solo Josué y Caleb llegaron a la tierra prometida. De hecho, ni Moisés ni Aarón entraron en Canaán. Lamentablemente, también murieron en el desierto por su incredulidad. De esto podemos aprender que en la ruta de nuestra vida terrenal nos perderemos de muchas bendiciones por no hacer las cosas como Dios manda. Y permitimos que el enemigo nos robe de deleitar de las bendiciones de Dios. Recordemos las palabras de Jesús. El ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir. Mas Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que tenganla en abundancia. Dios quiere bendecirnos y quiere que tengamos una vida gozosa, pero muchas veces abrimos las puertas al enemigo, al ladrón, y nos dejamos hurtar tantas bendiciones que Dios nos quiere dar, porque Él quiere destruirnos y matarnos continuamente. Al leer el libro de Números, reflexiona sobre la vida abundante que Dios desea para ti. Él quiere darte muchísimo más de lo que jamás podrías imaginar. Es posible poseer la vida eterna por fe en Cristo Jesús y perder la vida abundante que Dios promete. Por supuesto,
Pregúntale a la generación de israelitas que murió en el desierto. ¿Acaso nuestra incredulidad frustra los propósitos de Dios o invalida sus promesas? Por supuesto que no. Pensemos en Josué, Caleb y la nueva generación de hebreos que cruzaron con gozo el río Jordán y tomaron posesión triunfal de la tierra que Dios prometió a Isaac y Jacob. Los caminos de Dios son los mejores para nosotros, por lo cual obtenemos sus bendiciones de la misma manera que recibimos la vida eterna por gracia mediante la fe. Así pues, la gran idea teológica de Números es esta: la vida mejor y más abundante que Dios nos ofrece viene cuando confiamos y creemos en todo lo que Dios nos habla en su palabra por fe. Por lo contrario, la incredulidad, las quejas, las murmuraciones y la rebeldía siempre nos impiden experimentar las bendiciones de la tierra prometida. Los caminos de Dios son mejores que los del mundo nos pudo o puede ofrecer. Muchas veces caemos en un tipo de vida sin satisfacer a Dios en lo que Él quiere para nosotros y no nos damos cuenta que desobedecemos a Dios. Profundicemos un poco paso a paso el libro de Números. Son 36 capítulos. Recibe su nombre de los dos censos realizados durante los 40 años que Israel pasó por el desierto. El primer censo contabilizó la generación que salió de Egipto. La mayoría estima que esta cifra fue de entre 2 y 3 millones de personas que salieron de Egipto. El segundo censo contabilizó a la siguiente generación, que finalmente entraría en Canaán. En la Biblia hebraica, a este libro se le llama Bemidbar, que significa en el desierto, palabra que ocupa el quinto lugar en el primer versículo y que sin duda se la eligió por su valor descriptivo respecto al lugar donde sucede lo que está pasando. En este libro narra la estadía de 38 años en el desierto, que es el tiempo que resta de los 40 años anunciados, si le descontamos los 2 años que van desde la salida de Egipto hasta el momento en que abandonan el Sinaí para peregrinar hasta la tierra de Canaán. Además de por motivos de preparación militar, porque lo ordenó Dios a Moisés que contara el pueblo, en primer lugar, ha llegado el momento de constituir formalmente al pueblo de Israel y formarlo como nación. Dios lo organiza. Pero por otro lado también podemos decir que Dios cuenta a las personas porque las personas cuentan. El censo de los israelitas es solo un ejemplo de cómo Dios se preocupa de mantener unos registros muy meticulosos. Cada persona importa a sus ojos, incluyéndote a ti. Sabes, para los hebreos es muy importante el árbol genealógico. Por eso Mateo abre su evangelio con un árbol genealógico de Jesús que va diciendo generación tras generación. Para ellos, los descendientes familiares son muy importantes. Así que consideren la palabra de Jesús. No se venden 5 pajarillos por 2 moneditas y ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Pues bien, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, valéis más que muchos pajarillos. Y ese es el valor que quiere Dios transmitir a nosotros, que somos valiosos para Él. Sí, somos su pueblo, en general, su iglesia, pero también tú eres muy especial para Dios.
En el libro de Números se nos muestra cómo el pueblo de Israel se organiza como tal. Ahora, cada tribu tiene una bandera, tienen un líder y se disponen a marchar, pero en orden, como la nación, el pueblo de Dios. Además de censar el pueblo, Dios ordenó su campamento en una formación cuadrangular alrededor del tabernáculo y rectangular cuando estaban en marcha, demostrando que Él es el Dios de orden. El Dios, el Dios tomó a más de 2 billones de personas y las dividió en 12 tribus, más los levitas, con el tabernáculo en el centro de la formación. E instruyó a Moisés que colocara tres tribus al norte, al sur, al este y al oeste del tabernáculo. Y esto quizás venía a quedar de esta manera. Fijaos, en medio estaba el tabernáculo. Al norte, las tribus de Aser, Dan y Neftalí. En la parte hacia el norte, esta era parte de los sacerdotes de Merari. Al lado este, Isaacar, Judá y Zebulón. Al lado sur estaba Gad, Rubén y Simeón. Y hacia el oeste se encontraban Manasés, Efraín y Benjamín. Qué hermoso cuadro de cómo Dios quería Él ser el centro de la vida de su pueblo. Y es lo que Él también hoy día, Él anhela. Él, él es nuestra cabeza. Él es el que quiere estar en medio de nuestra vida personal también. Es algo pues muy significativo de entender que Dios quiere ser el centro de nuestras vidas. No sé si nosotros se lo permitimos o no, quizás por nuestra incredulidad o porque nos parece que nosotros podemos hacer las cosas de una mejor manera de la que Dios pues quiere para con nosotros, pero es así. Así salían en marcha, con Dan, Aser y Neftalí en la parte trasera. Efraín, Manasés, Benjamín, aquí estaba lo que llevaban pues el santuario, las cosas del tabernáculo, Rubén, Simeón y Gad en medio, y las otras tribus llevando pues el tabernáculo también, partes estaban ahí, los de Merari. Entonces, y al frente iba Judá, Isaacar y Zebulón. Imaginaos, imaginaos ese desfile, ese grupo de personas de 2 a 3 millones marchando por el desierto en esta formación, llevando con ellos la presencia de Dios. Imaginen esta formación militar en el desierto. No es de extrañar que los enemigos de Israel se preocupaban. Dios también dirigía sus movimientos con una columna de nube de día y una columna de fuego de noche, que se colocaba sobre el tabernáculo. De día o de noche, si la columna se movía, el pueblo se movía. Si la columna permanecía en su lugar, el pueblo se mantenía allí. Dios bendijo a su pueblo, elegido con su presencia, y dio orden y dirección a sus vidas. Además, Dios colocó cuidadosamente a los hijos de Israel al borde de la tierra prometida. Nunca habían estado tan cerca de alcanzar su destino. 2 años antes eran esclavos en Egipto. Ahora tenían todas las razones para agradecer sus bendiciones y regocijarse por lo que Dios había hecho por ellos. Pero entonces todo se derrumbó. Después de que Dios contó, ordenó e instruyó a los hijos de Israel, pero el pueblo comenzó a quejarse. Una queja impía surgió en los espíritus contra Dios y Moisés. Y, y aquí comienza lo que se conoce como las quejas en el desierto. Y esas son las quejas también que pueden suceder en nuestras vidas. Las quejas en el desierto, pues, tuvieron lugar ante una sola audiencia, la de Dios de Israel. Comenzando en un lugar que fue llamado Tavera, que significa ardor, ardiendo. La ira del Señor
no solo ardió porque Israel se quejó, sino que también literalmente prendió fuego aparte del campamento. No hay nada peor que la queja persistente de un pueblo desagradecido. Moisés intercedió por el pueblo y el Señor misericordiosamente calmó su ira, pero las quejas continuaron. Esta vez una turba lujuriosa y desordenada se levantó y se quejó de la comida que recibía en el desierto. Números 11:4 nos dice, la gente que estaba entre ellos tuvo un fuerte deseo y los hijos de Israel también lloraron de nuevo y dijeron, ¿quién diera para comer? ¿Quién me diera carne para comer? Y mira, qué curioso lo que acontece, ¿no? La multitud llena de agitadores se cansó de comer maná todos los días. Anhelaban con muchas ansias su vida anterior en Egipto. Una versión bíblica dice, Moisés oyó las quejas de todas aquellas familias, quejándose entre sus tiendas. La ira de Dios se encendió. Moisés vio que la situación iba mal. La gente se volvió demasiado para Moisés. Sus constantes quejas lo desmoralizaron, tanto que comenzó a quejarse ante el Señor por sus quejos. Moisés clamó al Señor, ¿por qué has tratado mal a tu siervo? ¿Y por qué he hallado favor de tus ojos para que pongas la carga de todos estos pueblos sobre mí? No puedo llevar a todo este pueblo solo. La carga es demasiado pesada para mí. Moisés se había dado por vencido y estaba a punto de rendirse. Incluso le pidió a Dios que le quitara la vida. Fue entonces cuando el Señor le dijo a Moisés que designara 70 hombres de entre los ancianos de Israel para que le ayudaran. Y así lo hizo, pero ni siquiera los ancianos pudieron silenciar a la turba. Yo no sé si tú te has visto en situaciones así, cuando la gente reclama, exige, eh, no sé si te ha pasado algo similar, ¿no? Eh, recuerdo de un incidente eh, allá en España, pues ministrando. No sé por qué, siempre había gente que se quejaba bastante. El pueblo español es muy fuerte, orgulloso, prepotente, muy parecido al pueblo de Israel. Y siempre había discusiones por cosas, por insignificantes que fueran. Pero bueno, me puedo identificar un poco con toda esta fuerza de gente a veces reclamando cosas a su manera. Pero finalmente el Señor le dio a la multitud de lo que pedían. Hizo que un viento trajera codornices del mar. Las aves cayeron al suelo en abundancia para que el pueblo comiera. Como lobos rapaces se atitudinaron de carne hasta que les salió por las narices, tal como el Señor dijo que sucedería. Comieron hasta que aborrecieron lo que codiciaban. Fíjate, comieron hasta que aborrecieron lo que codiciaban. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por nuestros anhelos, ansiedades, deseos, y que descubrimos que no nos hace. Tú te puedes dejar llevar por una barra de chocolate y coges una barrita de chocolate. Ay, qué rico, pero no es lo suficiente. Quieres otra barrita de chocolate. Y luego te la dan una barrita de chocolates con nueces. ¡Oh, qué rico! Y sigues comiendo, comiendo, comiendo. Y nunca te sacias. Y hasta que puedes llegar hasta aborrecer tanto chocolate. Así le pasó a los israelitas. Entonces el Señor envió una gran plaga para azotar al pueblo. Muchos de aquella antigua generación murieron en el desierto, con carne de codorniz entre sus dientes.
Dios llamó a aquel lugar Kibrot Abtaba, que significa sepulcros del anhelo. Wow, fíjate cómo ahí el Señor murieron todos aquellos que se dejaban llevar por su propia codicia, porque el pueblo anheló su vida anterior en Egipto y murió. El terrible, horrendo, desastroso y pésimo día de Moisés solo iba a empeorar. Luego enfrentó una rebelión de sus propios hermanos Aarón y Miriam. Sedientos de poder, desafiaron su liderazgo. ¿Acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? Preguntaron con presunción. El Señor los escuchó y desató su ira. Dios protegió a Moisés, su líder, divinamente elegido, llevando a Aarón y a Miriam al cobertizo. La piel de Miriam se volvió leprosa. Espero que le guste el dibujito que tengo aquí. Y Aarón entendió rápidamente el mensaje. No te metas con Moisés. Cuando te metes con Moisés, te metes conmigo. Trágicamente, hay más de que todo esto. Lo que sucedió después selló el destino de toda una generación. Aquí para empezar a entender, pues el problema también de liderazgos. ¿Cuántas gentes a veces se ponen en contra de sus líderes? Ten cuidado, porque el Señor pues tiene a sus líderes, a sus pastores. Y te guste o no, tienes que respetar el oficio. A veces personas que no puedo respetar a esa persona. Vale, te entiendo, puede ser que no respetes a la persona, pero tiene una responsabilidad dada por Dios, porque Dios es el que quita y el que pone en, en todo momento. Números 13 comienza, el Señor le dijo a Moisés, envía hombres a reconocer la tierra de Canaán, que yo doy al pueblo de Israel. Un espía de cada una de las 12 tribus de Israel se unió en la misión de reconocimiento. Durante 40 días se adentraron a la región y regresaron con pruebas de una tierra que fluía leche y miel. Cumplía con todo lo que Dios les había dicho al regresar, lo que le dijeron a Moisés. Llegamos a la tierra que nos enviaste, fluye leche y miel, y, y este es su fruto. Tenían ejemplos. Sin embargo, el pueblo que habita en ella es fuerte y las ciudades fortificadas y muy grandes. Entonces, todo marchaba bien hasta que incluyeron la palabra sin embargo en su informe. Entonces llegó más adversidad. 10 de los espías hablaron atemorizados, enfatizando la fortaleza de los pueblos, de las ciudades fortificadas. Caleb intentó darle un giro positivo al informe, pero él y Josué finalmente fueron vencidos por la mayoría, que dijo, y ahí vimos gigantes, los hijos de Anac, que descendieron de los gigantes y nos parecíamos a nosotros mismos como saltamontes al lado de ellos. Yo creo que muchas veces tú a lo mejor te sientes como un pequeño que tienes que enfrentar día a día. Pero ¿qué dice Dios? ¿Cómo podían verse pequeños como saltamontes si servían a un Dios muy grande? ¿Cómo te sientes tú en momentos difíciles en tu vida? ¿Te sientes que no puedes, que ya no va, que esto está muy grave? ¿Qué clase de Dios tienes? Qué rápido ellos olvidaron las grandes cosas que Dios ya había hecho por ellos, como abrir el mar rojo y alimentarlos con pan del cielo cada día.
Una palabra describe su punto de vista: incredulidad. Por el contrario, la fe en Dios siempre se proyecta hacia lo que está por venir, sin importar los obstáculos. Guarda las bendiciones de Dios en tu memoria. Siempre recuerda de las bendiciones que Dios te ha dado. En primer lugar, tu salvación. Escríbelas en tu corazón los mandamientos del Señor. Es bonito memorizar, escribir la palabra de Dios en nuestras mentes, en nuestro ser, para llevarlas con nosotros. Es bonito. Yo no sé si alguno de ustedes saben los 10 mandamientos de memoria, que los podía recitar. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sé. No le voy a hacer una prueba. Pero podemos seguir adelante. Israel no era un gobierno de una multitud que se quejaba, ni de democracia, un gobierno de la mayoría. Ellos tenían que ser una teocracia, como les decía al principio, con un solo Dios como gobernante, rey, y Moisés como su siervo. Ninguno de los que vieron mi gloria y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto, y aún así me desobedecieron y me pusieron por prueba 10 veces. Verá jamás la tierra que, bajo juramento, prometí dar a los antepasados. Ninguno de los que me despreciaron la verá. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué pronunciación más fuerte. Dios siempre está obrando y quiere que nos unamos a su obra, pero hemos de actuar en fe. Desde que Dios nos rescató del mundo, es decir, nuestro Egipto carnal, nos ha hecho comenzar una vida donde aprendemos y crecemos a la manera de Cristo. En resumen, ¿qué podemos aprender de Números? Afortunadamente, el Nuevo Testamento reflexiona con frecuencia sobre esta parte de la narración histórica de Dios. A continuación, pues quiero que veamos lo que se nos dice en las Escrituras de todo esto que pasó allá en el libro de Números. Para empezar, podemos aprender de Números aquellas cosas que no debemos de hacer. Endurecer nuestro corazón, decir no, darle la entrada a la sabiduría de Dios, de la Escritura, de los consejos bíblicos y cerrarnos en nuestra propia opinión, volvernos de dura cerviz. Dios detesta eso. No creer ni confiar en Dios, que Dios es capaz de hacer grandes cosas, mas tentarlo y hacer que la ira de Dios se muestre. Cuidado. No permitir que la codicia y todo acto de anhelos pecaminosos nos gobiernen y causen incredulidad. Muchas personas cristianas están esclavizadas en sus deseos y pasiones carnales. Visión del dinero. El dinero los pierde. No pueden tener dinero porque lo malgastan o, o se meten en deudas y problemas. Ya no se diga anhelos sexuales, inmoralidad, falta de confianzas. Dios no quiere eso. Dejarte caer en maldición por seguir a la muchedumbre. Sigue a Dios, no sigas a la mayoría, sigue a Dios. Para poner más énfasis en estas cosas que estoy aquí describiendo, tenemos unas lecturas bíblicas. Le he pedido a Samuel que si por favor pues nos lee lo que Hebreos 3 del 7 al 19 nos dice. Adelante, Samuel. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto,
donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes Mm, fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. bien, qué hermoso, ¿no? Mira qué resumen más hermoso. El libro de Hebreos, esa carta a los Hebreos, nos resume tan claramente lo que el libro, todo lo sucedido en el libro de Números. Por eso es que dice, escucha y obedece la voz del Señor. Qué hermoso. Y 1 Corintios 10, ¿qué nos dice Samuel? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. No forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. ¡Wow! ¡Qué verdad más hermosa! El que piense que está firme, que se cuide, que no caiga. Porque muchas veces la gente dice, no, a mí esto nunca me va a pasar, yo nunca voy a negar a Dios, o yo nunca voy a dejar de ir a la iglesia, y te pones a, como que depende de ti, y tienes que pensar que estás en, en un lugar que depende de Cristo, depende de Cristo. Fuera de Él, nada podemos hacer. Es mejor aprender de lecciones pasadas y también decir no a los deseos de la carne para que no caigamos en tentación, en murmuraciones, en rebeldías. Porque murmurar es tan fácil, hermano. Quizás todos los domingos tengas algo que decir de la predicación o de los cánticos, o de cómo la gente se viste, o cualquier cosa, de ruidos, de sonidos, críticas. No, no es parte eso de una persona que se dice cristiana. Y número 21 4 al 9, ¿qué nos dice Samuel? Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente.
Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Wow, qué tremendo, ¿no? Qué cosa más espectacular que nos da ya la referencia, pues, para nosotros, que si podemos mirar a Jesús desde nuestra enfermedad, de nuestro veneno, desde nuestro pecado, que podemos creer, alzar nuestra vista y mirar a aquel quien nos salvó, pues seremos salvos. Solo en Cristo Jesús hay salvación. Qué ejemplo tan, tan hermoso. Todavía hoy día, allá en las alturas del Monte Nebo, existe una iglesia y atrás de la iglesia hay una cruz con una serpiente de bronce por atrás, haciendo memoria de este evento que sucedió en este lugar. Y para terminar, ¿qué nos dice Juan 3, 14 y 15, Samuel? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, qué hermoso, ¿no? Deseos que todos los que estemos aquí en esta clase pues tengamos esa certeza, esa seguridad de que todo aquel que en él cree sea salvo y tenga vida eterna. Gracias, Samuel, por la lectura. Excelente. Tanto los israelitas como nosotros tenemos mucho que aprender, sobre todo en lo que tiene que ver con la obediencia y sometimiento a la voluntad de Dios. Quiero recordar lo que decía 1 Corintios cuando leía Samuel, que Dios dejó esas cosas en el Antiguo Testamento para que nos sirvan a nosotros como ejemplo para decir, mira, ellos hicieron esto, yo no tengo que hacerlo, no tengo que quejarme, no tengo que murmurar ni hablar mal de los líderes, tengo que respetar lo que Dios tiene en su lugar. Dios busca un pueblo, pues, que obedezca su palabra a pesar de las dificultades para vivir una vida sin quejas, sin murmuraciones y sin rebeldía. Dios nunca se olvida de su pueblo, porque su pueblo es más valioso que cualquier otra cosa creada. Aquí tenemos una serie de versículos que puedes tú verlos, que te va a narrar cómo Dios cuida y mucho de ti. Entonces, vamos a analizar un poco las quejas durante el desierto. Esto hizo que la ira de Dios se encendiera para con su pueblo. En primer lugar, quejarte cuando las cosas no van como tú quieres, ¿no? Empiezas a quejarte porque no te parece esto, no te parece aquello. Esa palabra a lo mejor tienes que quitarle un poco de tu vocabulario, ¿no? "Ah, es que a mí no me parece, a mí no me gusta eso". La ira del Señor enciende, así como empezó y encendió Tabara, ¿no? Fuego de Dios, porque a él no le gusta cuando la persona se queja. La segunda queja, vamos a ver 5 quejas. Quejarse porque no te gusta lo que Dios provee. ¿Qué es lo que tienes? Que a mí no me gusta esto, que tengo muy poco. ¿Por qué, por qué María tiene más que yo? ¿Por qué, pues, el hermano pues tiene un buen automóvil y yo tengo que andar hasta en bicicleta, qué sé yo? El maná, las codornices, el pueblo codiciaban las cosas de los demás, querían más, y a eso Dios no le gusta. La tercera queja tiene que ver con quejarse por no tener la misma posición que otros, lo que le sucedió a Aarón y a Miriam, que querían ser como Dios. ¿Acaso no? Oye, tú puedes decirlo eso mismo. Oye, ¿acaso no tenemos todos el Espíritu Santo? Si Dios te habla a Samuel y a Carlos, pues también me puede hablar a mí. Cuidado,
Hay que respetar lo que Dios tiene en su lugar. A pesar de que ante Cristo Jesús todos obtenemos salvación y ante Él todos somos iguales, eso no quiere decir que Él designa a ciertas personas para que sean nuestros siervos, líderes, para llevar adelante su pueblo. Y hay que orar mucho por los pastores, orar mucho por todos aquellos que están a cargo, porque son, pues como nosotros mismos, ¿no? Seres humanos, están propensos a veces a cometer errores, pero hay que orar y no tratar de ser mejor que ellos. Cuarto lugar, quejarse por lo difícil que parecen las cosas. Oye, esto es demasiado grande para mí. No lo puedo soportar. En la tierra prometida pues había muchos gigantes y los asustaban. Imaginaos todos los descendientes de Anak, hombres fuertes y altos y robustos. Y los israelitas pues pequeños, pequeñitos. Por lo general el hebreo es de estatura pequeña. Si no, pues simplemente pues toma cualquiera de los apóstoles, investigalo y verás que son pequeños, eran pequeños los hebreos. Esa queja de tenerle miedo a los gigantes, pues no. Quejarte por quejarse contra el liderazgo, cuidado. Ahí vino la rebelión de Coré. ¿Sabe lo que le pasó a todos estos, a Coré y a todas estas personas que estaban con él protestando por el liderazgo de Moisés? Me imagino que han de haber sacado un montón de errores y faltas que habían cometido. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Abrió la tierra, abrió la tierra y la tierra se los tragó. Y eso pues no hay que hacerlo. En sexto lugar, les dejo con esta otra queja. Quejarse del suministro. No había agua. Siempre que te hace falta algo, pues la carne es propenso a quejarse. Y no es así lo que Dios quiere para con nosotros. A Moisés, Dios pues se le echa en cara este pecado, ¿no? Que a Moisés se le dijo que hablara a la roca para que saliera agua. Pues sin embargo, él la golpeó con su vara por 2 veces. Eso le costó no entrar en la tierra prometida. Cuando tú hagas cosas por Dios, hazlas a la manera de Dios, no a tu manera o por lo que tú crees que puede ser mejor. No, es Dios obrando y Él hará según su palabra. Dios siempre es fiel. Él es fiel a sus promesas y hará lo mismo por nosotros. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Israel podría haber entrado antes a la tierra prometida, pero Dios espera que nosotros estemos preparados para mostrarnos lo que tiene para nosotros. Y es lo que nosotros tenemos que esperar. Una última cosa con lo que quiero dejarles esta noche, es acerca del profeta Balaán. Como tú sabes, Balaán era un profeta eh, que Barak lo quiso contratar para que maldijera a Israel. Y esto es en resumen lo que sucede, ya que Números toma este espacio en estos del capítulo 22 al 24 para hacer esta narración. Lo que pasa que Balaán se va a retomar más adelante en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento como ejemplos de cosas que no hacer. Era pues un profeta extranjero a que se le paga por profetizar contra Israel. Es temeroso de Dios y termina por bendecirlo, ¿no? Es un, es un relato enigmático en muchos sentidos, desde el momento en que no menciona a Moisés ni a Aarón. Es como un apartado de, así como a veces hoy las películas, ¿no? Te están narrando la historia y de repente la historia se aparta
y hace como un paréntesis y te narra un evento que está sucediendo al lado de. El pueblo de Israel parece ser ajeno a toda la narrativa, y las mismas figuras, Balaam y el rey Barak de Moab, se presentan desvinculados de todo lo que ha sucedido o se ha dicho en números. El relato se divide en tres partes. La primera, Barak envía a buscar a Balaam para que maldiga a Israel, y esa manera poder, para poder vencerle en la batalla y expulsarlos de Moab. Dios ordena a Balaam no ir con ellos. En segundo lugar, Dios modifica su actitud e instruye a Balaam para que vaya con los emisarios de Barak, pero con la salvedad que dirá lo que Dios le diga por hacer. Y eso es lo que sucede, ¿no? Y en la tercera parte, Balak hace intentos infructuosos para que el profeta maldiga a Israel, pero en cada caso, este termina por bendecirlo. En la segunda parte de la escena, en que se discute con una asna, en un episodio para hacer ver a Balaam lo perverso que es su camino. Y así se conoce hoy día el perverso camino de Balaam, que Dios tuvo que hacer hablar a a una asna para que se diera a entender que estaba haciendo algo en contra de Dios. La médula de estos capítulos está en la relación entre Barak y Balaam, y cómo el primero procura dominar la palabra profética por lo que le ha pagado, y cómo Balaam se ve incapacitado de contradecir lo que Dios le lleva a decir en cada caso. El cierre de la narración, donde se dice, se volvió Balaam a su país y también Barak se, se fue por su camino. Está en conformidad con la narración, que ingresa en una obra mayor de una manera inesperada y silenciosa, y que del mismo modo se retira, pero que Dios tiene una mayor enseñanza, pues a lo largo de la Biblia se hace referencia a este episodio para entender lo insensato que es ir en contra de Dios. Ya en Números 31 se narra su muerte y se atribuye a haber pervertido a las mujeres que hicieron pecar a los varones israelitas. En textos de Deuteronomio, Josué, Nehemías, Miqueas, se evoca a la figura negativa de Balaam y se le recuerda como el prototipo de la oposición al plan de Dios, ir en contra del plan de Dios. La tradición llega incluso al Nuevo Testamento, en segunda de Pedro, Judas, Apocalipsis, donde se menciona este episodio como el camino de Balaam o de la doctrina de Balaam que aleja de la fe. En Judas se le menciona junto a Caín, lo que en la narración de Números no es más que un paréntesis didáctico. Con el correr de los años se transformó en un símbolo de oposición a Dios y distorsión de la fe. Así que ya ven, hermanos, hay tantas cosas que aprender del libro de Números. Es extremadamente un libro en movimiento y de acción del pueblo de Israel y de acción de parte de Dios con su palabra, pues, que es firme y adelante con él. Pues nada, hasta aquí llega este estudio de Números. ¿Algún comentario, algún testimonio, alguien que quiera participar? Pues ya saben que el micrófono queda abierto por un momento para que pueda hacer. Y gracias, Saray, porque siempre está ahí dispuesta a compartirnos algo. Adelante, Saray. Abre tu micrófono. Buenas noches, hermanos. Gusto saludarlos. Bueno, Amén. eh, la forma en la que Dios obró a través de Israel, ¿no? Y que a pesar de todo lo que hizo, de todos los milagros
y a pesar de que ellos mismos lo veían, seguían sin creerle, seguían quejándose, sí, o sea, no estaban dispuestos a escuchar la voz de Dios. Y en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, vemos cómo los apóstoles para predicar a los judíos usaban este ejemplo, ¿no? De cómo eran rebeldes ante la voz de Dios y Sí, seguían siendo rebeldes por no creer en su Mesías. O sea, la historia se repite, o sea, se repite sí, una y otra vez. ujú, sí. Al pueblo de Israel siempre se le ha caracterizado por ser de dura cerviz. De hecho, en la actualidad, pues, posee una ceguera espiritual. Es muy difícil que un hebreo judío pueda ver que Jesús fue el Mesías. No lo ven. Están totalmente ciegos a sus creencias y a sus Ah, y bueno, rituales. bueno, también quería agregar que, bueno, en la actualidad, gracias a Dios, bueno, lamentablemente la mayoría no cree, pero hay judíos que sí, gracias a Dios, sí creen en su Mesías, pero lo malo es Sí, que son muy pocos a comparación de todos los judíos que actualmente hay en el mundo. exactamente. Eso es lo que pasa. Tienes toda la razón. Pero es así, ¿no? Dios mismo tiene su corazón cegado. Pero viene un día, Sarai, en que va a haber un despertar del pueblo de Israel, como lo vimos en Apocalipsis, donde se van a levantar de las tribus de Israel grandes predicadores evangelistas, donde muchos van a llegar a conocer de Cristo, pero les va a costar la vida, ya durante la época de la tribulación, después de que la iglesia haya sido arrebatada. Hay que orar mucho por el pueblo de Israel. A mí me encantan organizaciones como Judíos por Jesús, que son tan celosos por alcanzar a hebreos Cristo. Y hay que darle gracias a Dios por todos estos ejemplos, ¿no?, que tenemos en las Escrituras. Muchas gracias, Sarai, por tu participación. Siempre es muy buena. ¿Quién más? ¿Quién más quiere compartir algo acerca de lo que hemos visto? Hermano, Sí. sí que hay algo que me llamó mucho la atención, donde dice, alguien señaló que se necesitaron unas 40 horas para sacar a Israel de Egipto y 40 años para sacar a Egipto de Israel. Qué increíble, ¿verdad? Eso pasa a veces porque hay muchas personas le entregan la vida a Cristo, ¿verdad? Y, y bueno, se alejan del mundo por un rateco, pero que el mundo salga de esas personas, ¿cómo cuesta, hermano? Y con su manera de ser, su forma de ver las cosas, cuesta mucho, sí. Lamentablemente también nosotros padecemos de lo mismo. Las codicias, las ansiedades. Es que nos toca. Y el número nos dice que esto tiene que ser un ejemplo grande para con todos nosotros. Tienes toda la razón, Roberto Méndez. ¿Alguien más? ¿Alguien de Sudamérica o de Centroamérica o de México? Soy yo, Porque ya pastor. Adelante, Yo. Camila. Pastor, a mí, ¿sabe qué? Me dejó impactada lo de la serpiente, cuando le dice que vieran a la serpiente y Sí, sanarían cómo está ligada la palabra del Antiguo al Nuevo Testamento, yeah. que habla del que veamos al Señor y de verdad nuestros Mm, pecados van a ser perdonados. Se queda uno, pues a lo mejor estoy en grandes rasgos diciendo las cosas, no como usted las dijo, pero me impacta eso de que está muy ligado, cómo empezamos a leer el Antiguo y el Nuevo Testamento y está súper, se entiende ¿Se entiende? realmente Sí. la palabra de Dios y se queda uno, wow, porque dice, Wow. Señor, de verdad, a veces pecamos, tenemos tanto y nos quejamos de todo, pero realmente nos está pasando, nos pasa como a ellos. De Sí, es verdad, diario cierto. pone Dios en la mesa comida de cualquiera y renegamos y decimos, ay, yo quisiera esto, yo quisiera el otro, pero
darle gracias a Dios por lo que tenemos de verdad, porque tenemos todavía Sí, aquí la boca y gracias Dios, nos ponemos como ellos de verdad, pero de verdad qué y gran ma- palabra y cómo nos sirve esto para aprender y ser mejores cristianos cada día y aprender de Dios todo lo que nos dio, porque ellos cuánto les dio el Señor, les abrió el mar, les dio de sí, comer, la nube que les y llevaba y decimos qué ingratitud y así somos de verdad también nosotros. Y aprender sí, de sí, verdad con esto, de verdad hermano, gracias a Dios sí, porque hombre. aprendemos cada día más y a ser mejores cristianos y mejores seres humanos y gracias a Dios por todo, por lo mucho, lo poco, nada de verdad, porque Dios da y Todo Dios lo que quita, tengo. así de paz. Gracias, pastor, por esto, porque es Todo esto es maravilloso muy aprender de lindo. verdad, Sí, hay aprender. tantas, tantas enseñanzas. Es maravilloso. Parece que no hay que protestar si todo lo que comes son tacos, ¿no? Imagínate comer tacos toda tu vida. Tremendo. Amén. No importa. O Como comer, tú tienes. o comer gallo pinto todas las mañanas. Ay, qué pereza, ¿no? O comer pupusas y mucho menos todos los días comer arepas, ¿no? Hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos da, que sea una tortilla con sal. Amén. Que así sea, ¿no? Él sabe lo que es más nutritivo para con nosotros. Y cuando tenemos abundancia, pues lo que sucede es que nos olvidamos de Dios. Y quizás a veces Dios nos hace pasar por lugares difíciles para que aprendamos a depender de Él más y más y más. Muy bien, gracias Camila. Una persona más y terminamos. Hermano. Sí, Sí, tal vez va a compartir algo más, hermano. Sí, bueno, con lo de la serpiente de bronce, hermano. Bueno, hay personas bueno, que a veces dicen que, y ponen como ejemplo la serpiente. Entonces dicen, no, no, es que las imágenes, la serpiente era una imagen y vea que esa imagen la veían y eran sanos. Entonces, ¿qué tiene de malo? Pues ver una imagen y puede ser uno sanado a través de una imagen, ¿verdad? Pero en Segunda de Reyes, capítulo 18 versículo 4 dice que quitó lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó la cera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán. O sea, empezaron a idolatrarla. eso es lo que pasa con la gente. Por eso es que hoy día nadie sabe qué pasó con el arca del tabernáculo. Ujú. Porque de seguro que todo el mundo la fuese a adorar, ¿no? Pero desde que el del testamento fue sacada del templo en la época de Salomón, jamás se volvió a saber del arca. Eh, ¿Sabes que hay un país en África, que es Etiopía, que ellos dicen tener el arca, que la tienen escondida allá en Etiopía? Y tienen una creencia y una adoración por el arca por todos lados de esa nación de Etiopía. Mi creer es que el arca Dios se la llevó para el cielo para que evitar ese tipo de idolatría, ¿no? Pero es Venga, curioso, te acuerdas, Roberto, de aquella película de El Arca Perdida con Harrison Ford, de cómo andan en busca del Arca Perdida los nazis, porque sabe que si lo obtienen, pues van a tener correcto. todas las victorias ganadas. El mundo siempre se tira para la idolatría. Y Ujú. lo que tenemos que ver es esto, muy claro. Todas estas cosas sucedieron como ejemplos. Esa es la clave. Como ejemplos para nosotros. Para que nosotros tengamos una visualización clara de lo que Dios quiere para con nosotros. Y el ejemplo es que Dios quiere que miremosle a Él, le miremos a Cristo Jesús, el Amén. autor, el autor de nuestra fe. Muchas gracias, Roberto. Sí, Pues hermano, es nada. como Moisés, y bueno, imagínense si se dieran cuenta en dónde era que él murió, bueno, tuvieran ahí una iglesia, no sé. Ah, pues claro, imagínate. Si Sí. allá, pues, si tú vas, por ejemplo, al pueblo de Filipos, allá en Grecia, a la orilla de un río,
Ahí tienen la iglesia de Silas y de Pablo, porque ahí fue donde Dios los, los llevó a ese lugar, ¿no? A establecer la iglesia de Filipos. Por todos lados. Es que hay tanta idolatría. Hoy mismo vas a Israel y ¿qué es lo que tienes? Iglesias con ídolos por todos lados. A mí me preguntan que si me gusta ir a Israel, sí y no, porque sé que es el pueblo de mi Señor Jesucristo. No me gusta porque es como entrar a tu casa y encontrarla llena de ladrones. Porque imagínate, para entrar a orar al Getsemaní, tienes que pagar. En su época pagué $10. Me imagino que te cobrarán $20 para entrar al Getsemaní para que digas tú que estuviste ahí. Pero al fin y al cabo, puede ser que sí, como puede ser que no. Entonces, pero la gente hace negocio e idolatría. Casi van de la mano. Negocio e idolatría. Por eso es que vivimos nuestra vida cristiana por fe. Y sabemos que hoy no necesitamos de un tabernáculo, porque el tabernáculo somos nosotros el templo del Espíritu Santo y llevamos al Santo de Israel con nosotros. Así que la lección es que aprendamos de todos estos malos ejemplos del pueblo de Israel y no cometerlos nosotros, sino que marchar como Dios quiere que marchemos en su camino. Muy bien, pues te paso ya la batuta para ti, Roberto, y nos vayan despidiendo. Amén, amén. Bueno, hermana Camila, se encuentra por ahí para que nos despida en oración, para que nos bendiga con esa oración preciosa. Sí, hermano. Recuerden, antes de eso, recuerden que mañana, la última lección es la próxima semana y es, por supuesto, el libro de Deuteronomio. Así que no lo perdamos. Adelante, hermana. Amén. Padre Santísimo, bendito y alabado sea, Señor. Te damos gracias, Padre bendito, por este aprendizaje, Señor bendito. Gracias, Señor, porque hoy nos damos cuenta, Señor, que tenemos que ser agradecidos, Señor, por lo mucho, lo poco que nos des, Padre Santísimo. Te damos gracias, Señor, por el maná, Señor, que cae en nuestras casas, Señor. Esa bendición que tú nos das día con día, Señor, porque siempre hay un pan en nuestras mesas, siempre hay agua en nuestras mesas, Señor. Te pedimos y te damos las gracias, Padre, y te pedimos que nunca Gracias. falte, Señor. Enséñanos Bendito a ser sea, Señor. agradecidos, Gloria a Padre Dios. bendito. Enséñanos, Señor, a agradecer en nuestras Sí, oh familias, Padre en nuestros hijos, Todopoderoso. Bendito en sea, nuestros Señor. nietos, Señor bendito, en nuestros Gloria esposos, a Señor. Dios. Que cada uno de Sí, ellos, Padre. Señor, agradezca, Señor, Sí, lo Señor. mucho, lo poco que nos das, porque todo viene por gracia tuya, Señor bendito. Así es. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que están conectados, Señor. Que tú nos permitas, Señor, darte gracias en todo y a cada momento, Señor, por tus bendiciones, Señor, porque haya lo que haya, Señor, viene del cielo y gracias a ti, Señor bendito. Te damos gracias, Padre bendito, y bendigo a mis hermanos. Te doy gracias por el pastor Roberto, Señor, porque cada día aprendemos, cada día más, Señor, de tus enseñanzas, Padre bendito. Gracias por cada uno de los maestros de 5E, Señor, porque se Sí, prestan Señor. su tiempo, Señor, para darnos a conocer tu bendita palabra, Señor. Amén. Bendícelos, Señor. Cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor, y dales esa sabiduría, Señor, para seguirnos compartiendo y a nosotros aprender cada día más de ti, Señor. Y gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Amén. Padre bendito, te damos en el bendito y no, bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.